Dunamis contra Dunamis. Ese es el tema de hoy. Bendiciones, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias al Señor porque su misericordia siempre es eterna. Y confiando en que el Señor nos va a bendecir en este día. Dios le bendiga a cada uno. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Que Dios les guarde, Dios les bendiga en este día. Tengan un día bendecido de parte del Señor. Y por supuesto confiando en que el poder del Señor está siempre para ayudarnos, para bendecirnos y ver el reino de Dios a nuestro favor. Dios es bueno, su misericordia es eterna y creemos firmemente que el Señor siempre nos tiene respuestas, nos tiene bendiciones para poder glorificar el nombre del Señor, y agradecidos estamos por la misericordia el cual Dios hace a nuestro favor. Hoy, al hablar este tema, podemos entender que la misericordia de Dios siempre nos bendice. Vamos a tocar un tema importante que nos va a ayudar a entender más el plano espiritual, cómo trabajan espíritus, cómo trabajan entidades. Y bueno, gracias al Señor podemos identificarlas ya, cómo se mueven en un plano espiritual. Muchas de estas entidades, el cual vienen a hacer estragos, caos y confrontaciones. Y creo que el Señor nos va a bendir. Mungario Rosana, abrazo de Coria, Dios te bendiga. Un abrazo sobre ti, el Rey de Reyes, sobre tu casa, sobre la tua familia, sobre ti. Amén. Dios te bendiga. Hoy este tema nos ayuda a entender más el plano espiritual, cómo podemos avanzar, cómo podemos trabajar en diferentes niveles, siempre con la ayuda del Señor, tratando de poder identificar espíritus. Esa es la idea. Necesitamos nosotros identificar espíritus que vienen y a veces quieren contaminar las personas. Cuando hablamos de poderes, ya estamos hablando sobre una confrontación en el mundo espiritual. Cuando hablamos de poderes, estamos hablando de lucha, de guerra y de batalla. Recuerde que otras clases les he mencionado que hay guerra, hay batalla y hay lucha. Los niveles de guerra, guerra en los cielos, hubo guerra en los cielos, luego una lucha aquí en la tierra y lucha que es la palabra las palestras, lo que menciona Pablo, y también batallas de cuerpo a cuerpo contra espíritu. Todo eso en un mundo espiritual, en un mundo real, y sabemos que el mundo real no es lo que ve la materia, sino que detrás de eso hay espíritu. El poder bendecir el nombre del Señor es poder crecer también. Dios quiere que podamos ir avanzando en niveles. Hoy le quiero hablar el tema Dunamis contra Dunamis. Dunamis es la palabra poder. Poder contra poder. Guerra contra guerra. Dunamis contra Dunamis. Es un poder. Pero nos vamos a encontrar en esta enseñanza de hoy. Así que con lápiz y papel tomando nota, que eso le va a ayudar a entender el plano espiritual. Cómo hay poderes en el mundo espiritual que entran para contaminar a la persona. Entran poderes para tomar posesiones. Pero también vamos a ver cómo actúa el enemigo. ¿Cuál es el poder del enemigo? ¿Cuál es el poder de Satanás? Por eso que es importante saber contra quienes peleamos. Ya hemos mencionado sobre muchas clases pasadas las confrontaciones. Hemos enseñado sobre los niveles de guerra espiritual. Hemos hecho talleres de enseñanza sobre liberación. Hemos enseñado sobre los nombres propios, que son diferentes a los nombres genéricos. Nombres propios son potestades, nombres genéricos son demonios
espíritus inmundos que son huestes en el mundo espiritual. Hemos hablado sobre hemisferios, sobre una lucha constante que tenemos, muchos espíritus. Hemos hablado sobre emisores, receptores, vectores, nahuales, sombras en otros lugares, espíritus metafísicos que entran y contaminan a las personas para entrar en los cuerpos a través de contaminaciones. También se le conoce en el mundo espiritual como poltergeist, los espíritus metafísicos. Pero hoy quiero enfocarme a la enseñanza sobre poder contra poder, dunamis contra dunamis. Es una batalla, y en esta batalla es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para las confrontaciones. Hay un pasaje de Lucas capítulo 24, se lo voy a colocar aquí para que pueda ir viendo el tema. Lucas capítulo 24, verso 29. Y ahí nos confronta 49. A través de lo que el Señor quiere hacer. En Lucas capítulo 24, verso 49, ya nos está hablando claramente en que existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual está regido por leyes o por derechos legales que vienen a las personas cuando se les dé derecho legal. Recuerde que todo espíritu no entra en el cuerpo porque quiere. Todo espíritu no entra en una persona porque ellos desean hacerlo. Ellos siempre van a ir al árbol genealógico. Lo que hemos visto en estas clases esta semana, hablamos sobre la genética, la epigenética, las 14 generaciones, que son 16.384 ancestros antes de ti. Entonces el enemigo va a nuestra epigenética y ve algún derecho legal. Si él ve algún derecho legal, entonces en medio de poder entrar con acusaciones, de poder decir yo puedo entrar para contaminar porque hay un derecho legal. 14 generaciones, lo que hemos hablado durante la clase de ayer. Estos están todos los temas grabados de Guerra Espiritual, están en YouTube y también aquí mismo en la plataforma de Facebook. El enemigo entonces entra buscando derechos legales para contaminar, para dañar, para provocar un caos. Si el enemigo logra ver que hay un derecho legal de un pasado que no se cortó, que no se renunció, que no se liberó, él toma ese derecho legal y lo trae al presente. Satanás nunca entra en el presente, menos en el futuro. Satanás entra por un pasado. Ese pasado se llama el historial. Él entra por un historial, por una información que espíritus le dan a conocer para que ellos puedan tener puertas de acceso de Surá. Puerta Sunna de Surá es un portal. Y a través de estos portales de un pasado, ellos pueden transportarse con toda libertad para contaminar el presente. Esa es la manera en que actúan estos espíritus, es la manera en que entran para contaminar y provocar el caos. Entonces, todos estos pasajes nos dan a entender la importancia en que nosotros tenemos que saber contra quién estamos peleando, para que así el enemigo no pueda entrar en las personas. Porque el mundo espiritual siempre va a tratar, o Satanás, de tratar de buscar puertas de acceso, puertas de entrada. Y aquí donde nosotros tenemos que detener un momento a ver cuáles son las puertas de acceso, el cual vienen de un pasado. Si ves una puerta de acceso de tu antepasado por situaciones adversas o difíciles, quizás que no se entiendan por derechos legales, entonces el enemigo siempre va a tratar de entrar. Entra por alguna legalidad.
Y esa legalidad, el mundo espiritual busca una manera de poder entrar, de poder ocasionar el caos para contaminar las vidas y contaminar las personas. Ahí en el libro de Lucas, claramente, ya nos da a entender del tema que hoy estamos hablando. Recuerden que el tema de hoy es dunamis contra dunamis. Esa palabra, dunamis, es poder. Dunamis significa poder. Y el Señor nos dio poder y autoridad. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que sea investido de poder. Es la promesa que Dios les dejó a sus amados discípulos, la promesa de recibir y ser investidos de poder. Poder es dunamis. Y esa palabra es donde el Señor nos dio esa autoridad. Dios nos delegó por derecho legal dunamis. Dios nos delegó poder. Dios te dio a ti poder y autoridad. Pero hay que saber usar bien el poder. Hay que saber usar bien la autoridad para que así pueda surgir efecto en el mundo espiritual. Porque si no usamos bien el poder, si no usamos bien la autoridad, eso también nos puede jugar en contra. Dios nos dio poder y nos dio autoridad. Ahora, el tema dunamis contra dunamis, ahora nos está diciendo que hay poderes también del enemigo. En la palabra de Lucas capítulo 10, verso 19, y aquí entramos ya de lleno a esta enseñanza, mirad que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo. Otra versión nos habla que aquí yo le he dado poder. El Señor nos ha dado poder y autoridad. Ahí entra en que el Señor nos da ese poder. Dios nos dio un poder. Dios nos dio un poder para poder usarlo bien. Y ese poder es para poder, mira la redundancia, para poder usarlo bien. Ahora, la versión Ausejo nos habla claramente que el Señor nos dio poder. Esa versión que le envié dice autoridad, pero el Señor nos dio poder y autoridad. Esa palabra poder y autoridad es la misma que dunamis. Ahora, el Señor nos dio ese poder. Dios nos dio poder. Tenemos un poder para derribar toda obra de Satanás, toda obra del enemigo. Pero mire qué interesante, que también si seguimos leyendo, ahí mismo Lucas capítulo 24, verso 49, donde dice que el Señor nos dio poder. Nos dio poder. Que se enviaré la promesa. y Lucas 10, 19 dice, mira, yo les he dado autoridad. Y es poder y autoridad. Él nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todo el poder del enemigo. Ahí está la clave. Mire qué interesante. Por eso es que a veces leemos tan rápido aunque no entendemos lo que quiere decir. Dios nos dio poder, dunamis. ¿Contra quiénes? Contra el enemigo para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todo el poder del enemigo. Aquí entra el poder del enemigo. Ya no es el poder de Dios, es el poder del enemigo. Aquí en este pasaje de Lucas 10, 19 está hablando de los dos poderes. Poder del reino de Dios y poder del reino de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, tenemos dos poderes. Dunamis de tinieblas y dunamis de el reino de Dios. Interesantemente, que en ambos, de poder de Dios, que es la palabra dunamis, se traduce en la misma palabra al reino de las tinieblas, dunamis. Por eso el tema es dunamis contra dunamis. Poder contra poder. Guerra contra guerra. Interesante esa apreciación en que el Señor
a través de esa palabra nos está dando una capacidad. Porque dunamis significa una capacidad. Le voy a colocar el significado de dunamis, que es fuerza, impetuoso, capacidad. Mire qué interesante esa palabra. Potencia, potestad. El Señor entonces nos dio dunamis. Dunamis, que es poder. Dunamis, que es fuerza, que es ser impetuoso. El Señor nos dio una capacidad. El Señor nos dio una potencia. El Señor nos dio potestad. Potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, está el dunamis de Dios y el dunamis de las tinieblas. El dunamis divino de Dios, el dunamis del poder del Señor, es poder tener una capacidad de llevar a cabo con potencia, con poder, las señales al mundo espiritual. Es la facultad de tener algo para dar. Ese es poder. Poder es que nosotros tenemos poder para dar, porque no se puede dar algo si no lo tenemos. Pedro y Juan subían a la hora novena, que era la hora de la oración, las 3 de la tarde, y se encontraron con un mendigo que estaba a la puerta del templo, no podían dar, estaba pidiendo limosna. Y Pedro dice la siguiente frase: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Eso es poder, dunamis. Dunamis es la capacidad de dar algo de lo que se tiene. Pedro no podía dar lo que no tenía. Entonces, dunamis es fuerza, es poder. Dunamis es el milagro también. Dunamis es una capacidad de dar, de potencia, de potestad. Por eso es que ya el Señor nos dio poder, nos dio dunamis, que es la facultad de tener algo para poder dar a otras personas, porque solo manos llenas podrán llenar mano vacía. Ese poder es para compartirlo. Ese dunamis es la capacidad inherente. Ese dunamis es para la obra del Señor. Dios te dio dunamis para poder accionar, para poder ejecutar, para poder ayudar a otros también. Dios te dio dunamis como potencia al mundo espiritual. Dios te dio dunamis para hacer milagros. Dios te dio dunamis, poder para hollar serpientes y escorpiones, los textos que leímos. Entonces, esa palabra dunamis involucra muchas áreas de ejecutar algo, de ejecutar poder, de ejecutar victoria, de ejecutar señales, de ejecutar un potencial divino del reino. Pero necesitamos nosotros entender qué es la palabra dunamis según los textos que ya les estoy mencionando. Ya les di varias referencias donde hay poderes de Satanás y poder del enemigo. Según la base de Lucas capítulo 10, verso 19, ahí ya nos dice claramente: mirad que os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, ¿cierto? Lucas 10, 19. He aquí yo les doy poder. Yo les doy poder. Yo les doy dunamis. Ya el Señor nos dio poder, nos dio dunamis sobre serpientes y escorpiones. Y sobre todo poder del enemigo. Ahí entra otro poder. Otro poder. Interesante lo que hablaba anteriormente, que dunamis de Dios y dunamis del enemigo es la misma palabra. Del griego del Strong, del diccionario Strong, no cambia. El poder del enemigo también significa dunamis. El poder del reino de Dios también significa dunamis. Por eso el tema es dunamis contra dunamis. Poder contra poder. Porque hay espíritus en el mundo espiritual, en el mundo real, que tratan de dañar, que tratan de entrar para poder colocar caos y confrontaciones. Amén. Sandra del Cielo, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Dios te guarde.
Claudia también, Dios te bendiga, saludos a México. Interesante que toda esa palabra, el cual Dios nos está hablando, es para poder capacitarnos en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual se mueve con los derechos legales. El mundo espiritual se mueve a través de jerarquía, porque hay diferentes tipos de poder. Diferentes tipos de poder. Hay diferentes tipos de dunamis. Hay dunamis kratos. Dunamis kratos es vigor. Dunamis también para apoderar, que es endunamó, es para apoderar. Ese es otro poder. Hay otro poder para gobernar, poder arcai. Hay otro poder de fuerza, que es ischus. Hay otro poder de energía, de ahí viene energía, que es energía. Hay otro poder que es para grandezas, que es megaleiotes. Hay otro poder que es para dar, para permitir. Recuerde que Pedro decía, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Ese es poder didomi. Poder didomi. Poder didomi. Y hay otro poder que es autoridad, exousia, derecho legal. Se fija que aquí vemos ya que hay varios poderes. Esos varios poderes son para ejecutar alguna función. No son los mismos, son diferentes tipos de poder en el plano espiritual. Ahora, para entender bien el tema, para los que recién están entrando, estamos hablando sobre dunamis contra dunamis, poder contra poder, guerra contra guerra, y a la vez también poder entender el plano espiritual. Sandra Belén, que Dios te bendiga, bendiciones. Ahora, qué importante entender en que el Señor nos dio poder y autoridad. Si vemos los textos, voy a repetirlo para los que están recién entrando, el Señor nos dio en Lucas capítulo 24, 49, que el Señor nos dijo, he aquí yo les doy la promesa, no se muevan de la ciudad hasta que sean investidos de poder. Ahí aparece la palabra poder. Recuerden que poder es dunamis. Lucas 10, 19 dice, mirad, yo le he dado poder, dunamis. Yo le he dado dunamis para hollar serpientes y escorpiones. Hollar significa pisar. Pisamos la cabeza del enemigo. Pisamos toda obra del diablo. Pisamos toda confrontación del enemigo. He aquí el Señor nos dio poder para también pisar toda obra de Satanás, el diablo. Y sigue para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Aquí entonces en este pasaje de Lucas 10, 19 encontramos con los dos poderes. El poder de Dios, que nos dio para hollar serpientes y escorpiones, y el poder del enemigo, y dice, y nada os dañará. Interesantemente que la palabra poder de Dios y poder del enemigo es la misma palabra dunamis. Del griego, del diccionario Strong, se utiliza la misma palabra. Interesante eso, ¿eh? Interesante, porque el enemigo también trabaja con un dunamis. El enemigo también trabaja con un poder. Sí es diferente el poder del enemigo, es limitado, pero la expresión de poder es la misma, dunamis. Dunamis de Dios, dunamis de las tinieblas. Y ahí hemos dado ya lo que significa dunamis, que dunamis es poder, es la capacidad, es dar, es potencia, es potestad. Eso es dunamis. Dios nos dio poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pero el enemigo también trabaja con un poder dunamis. Es lo mismo que cuando nosotros usamos la palabra kairos. Kairos significa tiempo. Eso significa kairos. Kairos es tiempo. Nosotros lo usamos cuando hay cosas de Dios, tiempos de Dios, le colocamos kairos de Dios, tiempo de Dios, ¿cierto? Pero kairos en síntesis no significa tiempo de Dios. Kairos significa tiempo. Ahora, si ese kairos yo lo llevo a un tiempo de Dios, kairos de Dios. Pero también hay kairos del enemigo.
Kairos de Satanás, Kairos de tiniebla, porque Kairos significa tiempo. Hay un tiempo del enemigo, hay un tiempo del día malo, hay un tiempo de tentación, hay un tiempo de la caída, hay un tiempo de tribulación, hay un Kairos. Kairos de tentación, Kairos de prueba, Kairos de tribulaciones, porque Kairos significa tiempo, y hay un Kairos también de Dios, un tiempo de Dios, es la misma palabra. Dunamis también significa en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Kairos significa en el reino de Dios también y en el reino de las tinieblas. Es como la palabra también mensajero. Recuerda Elías que Elías, cuando después que mató a 450 y 400 de Baal y de Acera, Jezabel le envió también un mensajero. Ese mensajero es la palabra malak, ahí del hebreo. Malak, ¿qué es un malak? Un mensajero. Pero también hay malak de Dios. Se fija que las mismas palabras se utilizan entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Interesante eso. Por eso es que el tema es dunamis contra dunamis. Lo que está diciendo que dunamis, el texto que leíamos recién de Lucas 10:19, mirad que yo os he dado autoridad o poder. Yo les he dado autoridad. Yo les he dado poder. Yo les he dado poder, dice el Señor, para hollar serpientes y escorpiones. Recuerde que hollar es pisar. Yo le he dado poder para hollar serpientes y escorpión, y sobre todo el poder del enemigo. Ahí donde están los dos poderes. Se fija, nuevamente volvemos a la misma temática. El poder de Dios y el poder del enemigo. Hay dos poderes en Lucas 10:19. Lo interesante es que dunamis es poder. O sea, hay un dunamis de Satanás y hay un dunamis también del reino de Dios. Eso es interesante. Por eso que ¿qué es dunamis? Es un poder. Lo que tengo, te doy. Pedro decía, lo que tengo, yo te doy. Porque dunamis es dar. Ahora, para dar, tenemos que tener. No podemos dar lo que no tenemos. Esa palabra nos confronta entonces, porque es una facultad de dar. Es una facultad de poder dar a otros a lo que les necesita un poder. El dunamis es el poder de Dios que imparte poder para hacer conocida la voluntad de Dios. Pero también el dunamis es el poder del enemigo que imparte también poderes. Mire qué interesante. Por eso es que el enemigo, como copia todo lo de Dios, él también tiene su modus operandi. Él también tiene sus operando en el mundo espiritual, también tiene su jerarquía, y dentro de su jerarquía también él maneja un poder. Si el poder del enemigo es limitado, no es más grande que el poder de Dios, pero las mismas palabras, dunamis es para poder del enemigo y dunamis también es para poder el poder de Dios. Ambas son lo mismo, con la diferencia que hay un poder limitado. Ahora, anteriormente estábamos hablando sobre, recuerda que dunamis significa poder. Dunamis es poder. Veíamos varios tipos de dunamis. Ejemplo, cuando una persona tiene dunamis de vigor, es kratos. Cuando una persona quiere dunamis de apoderar algo, es endunamo. Endunamo es apoderar, es tomar. Cuando hay otro dunamis que es de la fuerza, ischus. Ischus. Yo les he dado fuerza, yo les he dado poder, yo les he dado ischus, es fuerza. Hay otro poder que es energía, que de ahí viene la palabra energía, poder. Dunamis de energía, dunamis de energía. Hay otro poder de grandeza, de poder glorificar a Dios. La grandeza de Dios es un poder. Ese es poder megaleiotes. Megaleiotes es dunamis de grandeza. Hay otro poder, el que le decía anteriormente, en que Pedro decía, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Ese poder es de dar, de permitir, se llama didomi. Didomi es dar. Pedro y Juan, que nos subían a la hora novena de la oración, que era a las 3 de la tarde, al hombre que estaba enfermo, paralítico, le dijo, yo te doy didomi, yo te doy didomi, poder. Y la otra palabra también conocida es exousia, poder exousia, que es autoridad.
Se fija que vimos ya diferentes tipos de poderes, diferentes tipos de poder que nos da el Señor para operar. Efesios capítulo 1, verso 19 también nos dice, al cual aquella supereminente grandeza y de su poder, ahí entra nuevamente dunamis, lo que podría decir es aquel cuya supereminente grandeza de su dunamis para con nosotros los que creemos. O sea, hay un poder, hay un dunamis para nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Aquí ya tenemos varios tipos de dunamis. Estoy en Efesios capítulo 1, verso 19. Recuerde que ya le hablé sobre varios tipos de dunamis, varios tipos de poder. Entonces, cuando dice Efesios capítulo 1, verso 19, el cual en la extraordinaria grandeza de su poder, que es dunamis, esto es lo que quiere decir, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia. Eficacia es la palabra energía, que es energía, es un poder, es un dunamis de energía, eficacia. De la fuerza es el poder Ichus. Se fija que aquí ya tenemos varios. De la fuerza que es Ichus, de su poder. Y poder ahí utiliza el poder Kratos. Poder Kratos, que es vigor. No sé si están entendiendo bien el tema. Si hay preguntas las puede usted colocar en la sala para ir interactuando y para poder hablar de los diferentes tipos de poderes, cómo actúa también el enemigo y cómo hace confrontación en un mundo espiritual. Pero existen diferentes rangos de poderes. Ahora sí, el poder del Señor es más fuerte. Colosenses capítulo 1 también verso 29 nos dice así: por esto me fatigo y lucho sostenido por la fuerza. Fuerza. ¿Qué fuerza? Poder energía, que es energía. De aquel que actúa poderosamente. Ahí tenemos el poder dunamis. Poderosamente es dunamis, que actúa poderosamente en mí. Luego en Efesios capítulo 6, verso 10, también tenemos la versión LBA. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Fortaleceo viene también del poder dunamis. Fortaleceos en el Señor y en el poder Kratos, de su fuerza Ichus. Qué interesante cómo cada cosa que dice el Señor es por algo. Cada tipo de poderes son dunamis, pero cada tipo de dunamis son diferentes cosas al mundo espiritual. Se lo voy a decir de nuevo para que a ver si la puedan agarrar bien. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos el poder dunamis en el Señor y en el poder Kratos, de su fuerza Ichus. Se lo voy ahora a leer en los mismos dunamis para que se pueda entender. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos con dunamis en el Señor de su Kratos y de su Ichus, que es fuerza. Qué interesante, qué bonito, cómo hay diferentes tipos de poder en el mundo espiritual. Recuerde que comencé ya el estudio, la clase de hoy, hablando que el Señor nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo. Mire qué interesante ese texto, por eso es importante mantenerlo. Lucas 10:49. Ahí podemos entender entonces cómo el enemigo, Lucas 10:19. Lucas 10:19, ya el Señor nos está diciendo que Él nos dio poder. Y ese poder actúa en los dos reinos. En los dos reinos. Y eso es interesante, hermano. Por eso que nosotros tenemos que conocer cómo actúa el enemigo y cómo se puede mover en un mundo espiritual. Por eso dice claramente, mirad que yo os he dado autoridad, poder, para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todo el poder del enemigo. Ahí actúan los dos poderes. Poder de Dios, poder de hollar serpientes y escorpiones, dunamis. Y sobre todo poder del enemigo, o sea, sobre todo el poder de Satanás, también en la misma palabra dunamis. En el diccionario Strong del griego, esa misma palabra de poder del enemigo y poder de Dios es la misma expresión dunamis. Lo que está diciendo ahí es que hay un dunamis de Satanás y hay un dunamis
del enemigo. Wow. Al entender entonces toda esta faceta de lo que hoy estamos hablando, hay diferentes tipos de poder. Porque el Señor nos dio poder y autoridad. Y hay que usar ese poder y autoridad para su reino y para su gobierno. Cuán importante entonces entender que a través de expresiones, no solamente son expresiones, sino son pensamientos, son imágenes, son palabras. Nuestras palabras es un poder. Nuestros pensamientos también produce poder. La imaginación también produce poder. Y la memoria también produce poder. Son expresiones. Por eso que cuando tú hablas no es solamente un hablar. Cuando tú dices algo no es solamente un decir algo, no es un hablar, sino eso se transforma en un pensamiento. Y ese pensamiento se transforma en imaginaciones, en imágenes. Y esa imagen se transforma en una memoria. Ahí donde entra a la mente Cheder, en la mente inconsciente. Y en la mente inconsciente hay un poder de imágenes. De lo bueno, de lo malo. Según lo que hayas vivido, hay un poder que el enemigo utiliza para poder contaminar con imágenes, con pensamientos, con ideas, con memoria. Por eso es que muchas veces las personas pasan años y todavía tienen esos recuerdos, tienen ese poder del enemigo. Ahí donde actúa el poder dunamis. Hay un dunamis de tiniebla. Hay un poder que no te deja avanzar porque tú te recuerdas el pasado. Recuerde que el enemigo trabaja con los sentidos. Nunca va a atacar en un presente. El enemigo va a ir a tu árbol genealógico, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, y se encuentra una abertura, y se encuentra una violación a alguna ley, y se encuentra alguna maldición de que alguien abrió en algún derecho legal. Hubo violaciones de alguien, de un ancestro. Hubo maltrato, falta de amor, falta de perdón, castigo, violaciones. Alguien usó hechicería, brujería. Alguien jugó la ouija. Alguien hizo un pacto con Satanás. Todo eso, necromancia o micromancia, comunicación con los muertos. Y toda esa contaminación, si no se cierra, ese poder, ese dunamis del enemigo, lo toma y lo coloca en el presente. Y empiezan ahí las contaminaciones de los dunamis de las tinieblas. Hay un poder que viene Cristo y también coloca dunamis para derribar ese dunamis del enemigo. Miren qué interesante, por eso que es dunamis contra dunamis, poder contra poder, guerra contra guerra. Cuando nosotros oramos, también usamos poder. Y aquí hay algo interesante también en esta enseñanza que hoy estamos dando. Ahora, recuerde que el orar, hay oración y petición. Oración es tefilá. Cuando oramos estamos haciendo un tefilá de dunamis, un tefilá de oraciones. ¿Qué oración? Oración y petición. Petición es bakasats. Y el Señor quiere que nosotros oremos. Todo el mundo ora. Todo el mundo pide. Todo el mundo hace peticiones. Todo el mundo hace tefilá. Todo el mundo hace bakasat, que es petición. Oramos y pedimos. Todo hacemos tefilá. Tefilá, que es oración. Oramos y recibimos dunamis. Oramos y recibimos poder. Por eso es que tefilá es la palabra griega, que de ahí viene la raíz palal, que significa oración. O hacemos tefilá, de la palabra griega que es palal, y significa oración. Cuando tú haces un tefilá, un palal, una oración, nos presentamos con oraciones delante del Señor. Oraciones palal, tal como se está escuchando, palal, P-A-L-A-L. Es un palal. De ahí viene la raíz, de esa raíz de palal, que significa para juzgar, para interceder, para orar. Hay juez, hay juicio, para pedir, para pensar, para rogar, para suplicar, y donde hay un valor. Todas esas palabras, esos sinónimos, es de la palabra oración, que es palal. Cuando oramos,
se produce un dunamis. Cuando oramos significa que viene un poder sobrenatural sobre nuestra oración. Porque el Espíritu Santo dice que nosotros no sabemos orar. Por eso viene el Espíritu Santo, nos dice lo que tenemos que decir. Porque oramos mal. Oramos, pedimos para nuestra propia concupiscencia, para nuestras cosas personales. Pedimos mal y tiene que venir el Espíritu Santo que nos ayude a orar. Ahora, cuando viene ese dunamis en la oración, es poderoso. Por eso es que la oración siempre se dice que es un arma. La oración se dice que es una llave, donde por la tefilá, donde el palal, podemos orar y podemos pedir que el dunamis venga sobre tu vida, el dunamis de Dios, y Dios empieza a enviar huestes sobre tu vida, huestes espirituales, huestes angelicales que vienen a nuestro favor, con batalla y con guerra, con batalla y con guerra, porque hay batallas y guerra por el dedo de Dios. Cuán importante es entender entonces este misterio en que nosotros necesitamos, en que pedirle al Señor ese poder para usarlo en fruto, los frutos del Espíritu, ese poder para usarlo en los talentos que Dios te dio para la edificación del reino, y el poder que Dios te dio sobre los dones. Los dones son poder, son dunamis, para usarlo para la edificación del reino de Dios. Esos son poderes. El ayuno es un dunamis, es un poder. La oración es un dunamis, es un poder. Por eso que los brujos también oran y ayunan. Ellos también utilizan dunamis de oración y dunamis también de ayuno. Ellos conocen eso. Por eso que los brujos, los hechiceros, los sacerdotes satánicos, ellos oran, tefilá, ellos ayunan, también hacen dunamis. Mire qué interesante cómo el enemigo copia lo de Dios, porque él no es auténtico. Satanás no es auténtico nadie, copia lo de Dios, lo lleva a su reino de tiniebla. Por eso que anteriormente comencé diciendo en Lucas 10, los textos claros, 10:19, donde el Señor dice que nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, dunamis contra dunamis. Y nosotros tenemos sí un poder mayor, porque quizás muchos preguntarán cuál es la diferencia del dunamis del enemigo, el dunamis de Dios. El poder de Dios es más excelente, más extraordinario. Por eso la Escritura dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Satanás tiene un ejército, tiene un poder, pero es limitado. Pero con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con el poder. Dunamis del enemigo. Hay más dunamis del reino y menos dunamis de las tinieblas. Pero ambos actúan con un poder también, uno limitado y otro extraordinario. Tenemos el poder extraordinario sobre tu casa. Por eso es que es bueno orar, amado. Es bueno orar, porque la oración es un dunamis. La oración es un poder. Quizás muchos no le han tomado el peso y oran por orar, pero la oración es un peso de dunamis, de poder, de autoridad, para dar, para empoderarse en el reino de Dios, para tomar posesiones de lugares, para tomar autoridad sobre la enfermedad, para orar sobre cuando haya necesidades, para orar donde haya caos. Si hay caos de confrontación en el mundo espiritual, el dunamis de la oración puede derribarlo. El dunamis de la oración puede derribar los altares de Satanás. El dunamis de la oración puede derribar las maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genes y sangre. El dunamis de Dios lo puede hacer. Por eso que orar es bueno. Amén. Comparta esta transmisión, comparta esta clase de hoy, porque hemos estado aprendiendo cuán importante es estos dunamis que hay dentro del mundo espiritual. Comparta esta clase con su Facebook, con sus amigos, con grupos, para que otros también puedan aprender lo que hoy estamos enseñando, hablando sobre el dunamis. Hay un dunamis. Y hemos estado hablando sobre el dunamis de la oración. Qué hermoso entonces cuando nosotros dedicamos. Gracias, Sandrita, por compartir. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a la oración. Cuando tú oras, es dunamis. Por eso es que cuando nosotros oramos, viene el reino de Dios y nos ayuda. Porque nos encontramos con dos poderes, con dos dunamis. Dunamis del reino de Dios y dunamis del reino de las tinieblas. Y hay una confrontación en el mundo espiritual. Tefilá, que es la oración, que es palal, que significa poder orar, confrontar. Palal
que significa suplicar, rogar, juzgar, pedir, interceder, y juicio, que Dios hace juicio a tu favor y pelea por ti. Por eso es que es importante seguir orando. Si no ves nada, ya va a llegar la bendición. Espera un poco de tiempo. A veces nos precipitamos, queremos que todo venga rápido porque somos así. Oramos y ya queremos respuesta, oramos y ya queremos que Dios actúe, y a veces Dios pesa la oración, pesa si hay derechos legales, pesa si esa oración que Dios te va a dar te va a hacer bien, si te va a hacer efectiva tu vida espiritual, porque hay muchas veces que Dios contesta peticiones y muchos se vuelven al mundo, o le hace mal, o se creen y toman un concepto más elevado del que no pueden tener. Entonces todo un tema. Pero sí, la oración del justo puede mucho. La tefilá del justo puede mucho. Cuando oramos, la oración del justo puede mucho. Lo que quiere decir, el dunamis del justo puede mucho. Ahora, insisto, sigue orando. Sigue creyendo a Dios. Su petición, Dios la va a contestar. Porque su petición, su oración nunca queda en vano. Nunca queda en vano. Si lo hace de corazón, sube como perfume agradable delante de la presencia del Señor, como un incienso grato. Por eso es importante seguir orando. Ahora, hay un pasaje en la Escritura, y aquí ya estoy terminando esta enseñanza, pero aquí está muy profundo lo que voy a enseñarle. Así que atención a este texto, que hay mucha revelación en esto, donde nos dice en Génesis capítulo 48, verso 22. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, el cual tomé yo de mano del amorreo con espada y con arco. Este pasaje de Génesis capítulo 48, verso 22, le está hablando Dios a Jacob. Dios le habla a Jacob y le dice: yo peleé por ti, el cual tomé yo de mano del amorreo, del hermano del amorreo, pueblos paganos pervertidos, y a través de espada y arco tú ganaste la batalla sobre el amorreo. Le está hablando a Jacob. Lo que le está diciendo aquí, para poder entender el texto, es que Jacob le dice: con espada y con arco tú venciste. Mantengan esa palabra. Con espada y con arco tú venciste sobre el amorreo. ¿Cierto? Lo digo de nuevo para entrar de lleno a esta revelación, y manténgase aquí porque está muy profundo ahora lo que vamos a enseñar. En Génesis 48, verso 22, claramente dice que Dios le habla a Jacob y le dice: tú venciste con tu espada y con tu arco sobre el amorreo. Tú venciste con tu espada y con tu arco sobre el amorreo. Ahora, Jacob era un hombre, según la Escritura, era un hombre de paz. Entonces aquí se menciona que peleó con espada y arco. ¿Cómo podemos entender eso? Recuerde que Jacob era un hombre de paz, pero aquí dice que él peleó con espada y con arco. Entonces, si era hombre de paz, ¿por qué está que él peleó con espada y él peleó con arco? Mire la profundidad. Quédese un momento, ya vamos a terminar esta enseñanza, pero aquí hay una gran enseñanza de revelación. Ahora, si leemos nosotros el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 27, dice claramente: y crecieron los niños. ¿Quiénes niños? Esaú y Jacob. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en caza. O sea, lo que está diciendo es que Esaú era cazador. Usaba él su arco, guerrero, diestro. El hombre de campo era Jacob, pero dice era varón quieto, que habitaba en las tiendas, o sea, que se quedaba en la tienda y no usaba la violencia, no usaba la espada, no usaba el arco, no lo usaba, porque era varón quieto. Por eso que Jacob era un hombre de paz.
Pero ¿por qué entonces? Aquí usted dirá entonces, ¿por qué el libro de Génesis capítulo 48, el texto que leímos, 48 verso 22, dice que Jacob peleó con espada y peleó con arco sobre los amorreos? Ahora, le voy a leer varias versiones y se la voy a enviar también para que usted la vaya teniendo y vaya viendo las diferentes tipos de versiones, el cual dicen cómo era Jacob. Recuerde que Jacob era un hombre quieto. Era un hombre quieto, era un hombre muy pasible. La única mención que menciona a Jacob peleando con el ángel Peniel, pero ahí cuando luchó con el ángel Peniel no fue una batalla de golpes. Ahí tenemos que profundizar. Es una batalla de que no lo soltó. Se agarró del ángel, le tomó o del cuerpo o la túnica y no lo dejaba. Eso es una confrontación cuando Jacob lucha con el ángel, pero no es de batalla, de pelea, de arco, de flecha. No, porque Jacob siempre fue un hombre de paz. Miren qué interesante lo que estamos hoy enseñando. Jacob era un hombre de paz. Si Jacob era un hombre de paz, ¿por qué Génesis 48, verso 22 dice que Jacob peleó con espada y Jacob peleó con arco sobre el amorreo? Lo digo de nuevo. Jacob peleó con espada y peleó con arco sobre el amorreo. Si Jacob era un hombre de paz. Veamos las versiones que le envié. Ahí usted puede anotarla y va a tener clara. Entonces dice el primer texto de Génesis 25, verso 27, dice que Jacob era quieto. Reina Valera de 1989, era un hombre tranquilo y solo permanecía en las tiendas, era tranquilo. Versión BNC, era un hombre apacible, Jacob. Versión NC, Nacar Columbia, era un hombre apacible y amante en su tienda. O sea, él le gustaba más estar en casa, en las tiendas, que ir a pelear. No le gustaba eso. Versión NBJ, era un hombre muy casero. Dios habla hoy. Era un hombre tranquilo. Versión K2, era un hombre quieto. Y versión LBLA, Jacob era un hombre pacífico. Mire qué interesante, ¿eh? Qué interesante todo lo que era Jacob. Por eso que Jacob nunca usó la espada. Jacob nunca usó el arco. Pero usted dirá, seguirá con la confrontación y puede decir, pero en Génesis 25, 27 lo está diciendo. Claro, lo dice. Pero veamos la profundidad. Aquí entramos en la revelación. Porque Jacob era varón quieto. Génesis 48, 22. Ahí aclara. Génesis 48, 22 dice que Jacob peleó con espada y con arco sobre los amorreos. Aquí es problema de traducción. Recuerde que hay traducciones que no son acordes con los textos judíos y los textos de lo que dice el pueblo de Israel, porque cambian mucho cuando fueron traducidas. Cambiaron muchos el diseño original de la traducción original. El arma poderosa de Jacob no era la espada, no era la espada, no era el arco. El arma poderosa de Jacob, porque Jacob no era un hombre de guerra, su arma era su voz. ¿Lo escuchó? Y no lo entendió. El arma poderosa de Jacob no era la espada, no era el arco. El arma poderosa de Jacob era su voz. Si usted ve la trayectoria de Jacob, era un hombre pacífico, no era un hombre de guerra, no era un hombre de batalla. Esaú sí era más como cazador, que tomaba el arco y cazaba. Esaú, pero Jacob era pasivo, era más humilde, era quieto. Le leí todas las versiones. Lo que él tenía era su voz. Su voz era de espada y su voz era de arco. Eso es lo que quiere decir, que su voz era como una espada y su voz era como un arco que hacía daño al mundo espiritual. Qué poderoso esto, hermano. En Génesis capítulo 27, verso 22, ahí aclara más
Se lo voy a enviar para que Génesis 27, Génesis capítulo 27, verso 22, dice así. Génesis 27, verso 22. Génesis 27, verso 22. Veamos lo que dice Génesis 27, verso 22. Ahí se la voy a estar enviando para que vaya viendo lo que hoy estamos enseñando. Mira lo que dice. Dice: Jacob se acercó a Isaac su padre. Jacob se acercó a Isaac su padre y lo palmó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero sus manos son las manos de Esaú. ¿Se recuerda usted cuando Jacob usurpó la primogenitura de su hermano Esaú? Y la madre le da el consejito. Por eso que, cuidado con los consejos malos. La madre le da el consejo y le dice: Jacob, para que tú puedas ganar la primogenitura de tu hermano Esaú, colócate piel de animal en tus brazos. ¿Por qué? Porque Saúl era velludo. Y Esaú era un hombre de muchos vellos, mucho pelo en su brazo. Entonces la mamita le dio el mal consejo: colócate piel de animal aquí para que pueda, para cuando toque tu padre, porque era ciego, podría él ver que era Esaú cuando vaya a pedir la primogenitura. Pero mire qué interesante aquí, porque este texto nos dice claramente, Génesis 27, verso 22. Jacob se acercó a Isaac, su padre, para pedir la primogenitura. Y el padre lo palpó. Y dijo: la voz es de Jacob. Reconoció la voz, no de Esaú, sino de Jacob. Pero las manos son las manos de Esaú. Ahí lo reconoció como Esaú por lo que había tocado. Entonces aquí tenemos dos percepciones. Por la voz. La voz es importante, por eso que Jesús en Juan capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Y las conozco y me siguen. Qué importante la voz, hermano. Aquí hay para hacer un estudio, hermano, profundo. Este estudio ahí que estoy dándole hoy es una tremenda bendición, pero aquí lo que dice el Señor de que las ovejas oyen mi voz es para hacer un estudio muy, muy potente, porque la voz causa algo al mundo espiritual. La voz es un portal. La voz ocasiona un daño al mundo de las tinieblas. Jacob nunca usó espada. Jacob nunca usó el arco, pero su voz era algo poderoso al mundo espiritual. ¿Y qué es lo que causa la voz? ¿Cuándo es? A través de la oración. Cuando oramos, nuestra voz es reconocida en el cielo y Dios envía sus seres angelicales en nuestro favor. Cuando declaramos, cuando profetizamos, cuando llamamos a las cosas que no son como si fuese, tu voz es como espada y tu voz es como arco. De ahí viene la escritura que como pluma de escribiente diestro hablamos y decimos al mundo espiritual. Qué poderoso es esto, hermano. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces saber en la versión que se leyó? Porque las otras versiones dicen que Jacob usó el arco, la espada y el arco contra los amorreos. Existe una versión el cual se pueden desfrizar, una de las versiones más antiguas del hebreo. Se la voy a enviar acá. Usted que si puede conseguírsela, bajarla por internet, aquí se va a dar cuenta de lo que estoy enseñando con la base bíblica. La versión Targum Onkelos. Esa versión Targum Onkelos es una Biblia, es una traducción de Biblia para descifrar, y es diferente a la versión que hemos entendido. La versión que hemos leído anteriormente dice que Jacob peleó con espada y arco contra el amorreo. Pero esta es una de las versiones más antiguas del hebreo. Por eso es que cambia el original. Muchas de las traducciones cambiaron el original. Por eso nos encontramos aquí con cosas que quizás lo leemos y nunca dice así la escritura.
Y ahí donde dice el Targum Onkelos, dice así. Le voy a leer Génesis 48, verso 22, de la versión que leímos como siempre, y la versión Targum Onkelos. Versión normal, de Génesis capítulo 48, verso 22. Ya estamos terminando esta enseñanza. Manténgase un tiempito y ya terminamos. Y yo les he dado a ti una parte sobre tus hermanos, el cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahí lo que está diciendo es que Dios le dio a Jacob espada y le dio arco para pelear con el amorreo. Pero la versión Targum Onkelos dice de Génesis capítulo 48, verso 22, y yo te daré una porción más que a tus hermanos, que tomé de la banda del amorreo con tu oración y tu solicitud. Con tu oración. Lo que quiere decir en que la conquista que hizo Jacob no fue con espada, no fue con arco, sino la versión judía dice que fue con la oración, fue con su voz. Jacob conquistó con su voz. Qué poderoso, hermano. Qué poderoso es esta enseñanza donde el Señor nos habla la importancia de lo que produce el poder dunamis. Aquí tenemos un poder dunamis. ¿Cuál era el poder dunamis de Jacob? Su voz. Y ese poder dunamis de su voz está sobre ti, está sobre todos los que pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se le abrirá. La oración del justo puede mucho. Tú tienes tu voz, porque quizás nosotros no usamos espada, no somos guerreros, pero sí guerreros con nuestra voz. Por eso que cuando nosotros oramos, nos convertimos en guerreros y nos colocamos la armadura de Dios y nos colocamos espada y tenemos arco, y más son los que están con nosotros. Una batalla confrontacional, pero no usamos algo de espada, de arco literal, no usamos algo de espada literal, usamos nuestra voz. Nuestra voz se transforma en espada y se transforma en arco al mundo espiritual y le hacemos mucho daño al enemigo. Wow. Qué hermoso. Qué hermoso como el Señor a través de esta palabra nos puede bendecir. Cómo a través de la palabra nosotros podemos entender el plan y el misterio de Dios. Tú tienes algo que el enemigo no tiene. Un poder mayor. El enemigo usa dunamis también. El enemigo usa un poder. Pero el dunamis que nosotros tenemos es más extraordinario. Por eso que hollaréis serpientes y hollaréis escorpión y nada os dañará. Aunque se levanta el enemigo, hay un poder en tu boca. Hay un poder en la declaración. Hay un poder cuando tú oras. Hay un poder cuando tú pides. Por eso, madre, sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu familia. Mujer, sigue orando por tu ministerio. Varón, sigue orando. No dejes de orar. No dejes de cesar, porque tienes la voz del arco. Tienes la voz de la espada. En tu voz. En tu voz hay poder. En tu voz hay poder. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Verás el poder de Dios. Tenemos el arma más poderosa, más eficaz, que es nuestra voz. Utiliza tu voz al mundo espiritual, porque nuestra voz está reconocida en el cielo. Nuestra voz está codificada en el cielo. Nuestra voz está escrita en el cielo. Lo que pidamos, lo que digamos, lo que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Tu voz es tu arco. Tu voz es tu espada. Úsala. La espada que es la palabra. Tu voz es la espada que es la palabra. Y la palabra penetra hasta los tuétanos y hasta partir el alma. Y es más cortante que doble filo. Tienes una mejor, más que un arma literal. Tienes la mejor arma, tu voz. Úsala para gloria y honra de Dios. Para que ese poder, para que ese dunamis, hay un dunamis en tu boca. Hay un dunamis en la oración. Por eso orar sin cesar. No dejes de orar. No dejes de pedir. No dejes de decir, de declarar. Porque el dunamis de Dios está sobre ti. Úsalo.
Úsalo. Hollaréis serpientes y escorpiones, hollaréis, vas a pisar. Así como Jesús pisó la cabeza de la serpiente, así también el Señor nos dice, y hollaréis también serpientes y escorpiones. Miren, nos está dando el mismo diseño. Tú también puedes, en el nombre de Cristo Jesús, pisarle la cabeza al enemigo, pisarle la cabeza de enfermedad, pisarle la cabeza de miseria, pisarle la cabeza de falta de amor, pisarle la cabeza de confrontaciones, de caos, de dunamis del enemigo. Y el reino de Dios se mueve y se acelera sobre ti. Te bendigo, iglesia. Te bendigo a los que han escuchado esta palabra. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Sean bendecidos sus ministerios, sean bendecidos sus hijitos, sean bendecidos su familia, sean bendecidos su tienda con bendiciones sacerdotales, sean bendecidos sus bienes con bendiciones sacerdotales, sean bendecidos su caminar, su entrada y su salida, sean con bendiciones sacerdotales bendecidas. No teman, Jehová pelea por ustedes. Digan la palabra, digan el dunamis, digan el dunamis y Dios se moverá, porque de tu voz hay espada y hay arco. Qué tremenda palabra. De tu boca hay espada y hay arco. Con lo que declaramos, con lo que decimos, con lo que declaramos y decretamos en el mundo espiritual, tu voz es codificada y es reconocida en el cielo. Les bendigo. Tengan una linda tarde, una tarde en bendición. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gracias. Amén.